Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper emocionado de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos llegando al último fin de semana de septiembre y hay una palabra que estoy seguro va a bendecir, va a edificar y va a transformar tu vida. Así que sin más me gustaría que me acompañes al libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema: ¿cómo detener la tormenta? ¿Cómo detener la tormenta? Porque sin lugar a dudas, todos nosotros pasamos por tormentas. No todos pasamos la misma tormenta, pero todos pasamos por diferentes tormentas. Algunos pasan por tormentas familiares, otros pasan por tormentas financieras. Algunos pasan por tormentas en su salud, otros pasan por tormentas en su matrimonio. Y siempre que viene una tormenta, las tormentas tienen la propiedad de sacudir nuestra vida, de mostrarnos vulnerables. Las tormentas crean incertidumbre, crean angustia, producen miedos y temores. Y algo que yo veo es que existen dos clases de tormentas: las tormentas que son inevitables, de las cuales no tenemos control. Por ejemplo, la pandemia. Fue una tormenta que vino de pronto, fue una tormenta que vino sin aviso, fue una tormenta que nos cayó de sorpresa y no podíamos controlarla. Pero cuando leemos la historia de Jonás, nos damos cuenta de un segundo tipo de tormenta, y son las tormentas que nosotros mismos provocamos. Son tormentas que hemos podido evitar y son tormentas que podemos detener. Amén. La Biblia dice que Jonás era un profeta de Dios. Y Dios le dio una misión, Dios le dio un llamado, Dios le dio un propósito: que vaya a predicar, que vaya a profetizar a una ciudad llamada Nínive. Todos digan Nínive. Nínive. El propósito de Dios es que Jonás vaya a predicar, a profetizar a Nínive, para que esta ciudad se arrepintiera. Nínive era la capital del imperio asirio, uno de los imperios más poderosos de la época, y los historiadores dicen que Nínive era una de las ciudades más grandes. Algunos incluso llegan a decir que era la más grande de su época. Era una ciudad grande, pero a la vez también era una ciudad pecaminosa, era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad liberal. Por lo tanto, Jonás no quería ir a Nínive. Y es por eso que la Biblia dice que, tratando de escapar, de huir del llamado, del propósito de Dios, tomó un barco hacia Tarsis. Todos digan Tarsis. Tenía que ir a Nínive, pero se fue a Tarsis. Y si ustedes pueden ver en un mapa, ustedes se van a dar cuenta que mientras Nínive queda en lo que actualmente se conoce como la nación de Irak, Tarsis queda en lo que actualmente se conoce como la nación de España. En otras palabras,
Nínive y Tarsis están diametralmente opuestas. Jonás, en su deseo de escapar del llamado, de huir del propósito de Dios, se embarcó en un barco con dirección completamente opuesta a Nínive. Se fue para Tarsis. Jonás se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios y finalmente quiso huir de Dios. Y como consecuencia, en el verso 4 leímos que tanto Jonás como el barco en el que él viajaba a Tarsis se encuentran en medio de una gran tormenta, en medio de una gran tempestad. Tú vas a provocar, escúchame, tú vas a provocar tormentas en tu vida cada vez que te rebeles en contra de Dios. Tú vas a provocar tormentas en tu vida cada vez que desobedezcas a Dios. Tú vas a provocar tormentas en tu vida cuando vayas en dirección opuesta al llamado, al propósito, a la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que le sucedió a Jonás. Él mismo había provocado una tormenta. Y lo impresionante es que a partir de este momento que Jonás deliberadamente decide desobedecer a Dios, decide apartarse de su llamado, decide alejarse de su presencia, su vida empezó en un constante descenso. La Biblia dice que Jonás primero descendió a Jope. ¿A dónde descendió? A Jope. Jonás descendió a Jope para tomar un barco para descender a Tarsis. Luego durante el viaje a Tarsis, la Biblia dice que descendió a dormir en la parte baja del barco. Luego, los que conocen la historia saben que se lo traga un gran pez y termina descendiendo al vientre o al estómago del pez. Y finalmente termina descendiendo a lo profundo de la mar. Su vida fue en una constante pendiente. Fue de más a menos. Fue descendiendo de un lugar a otro. Y eso es lo que sucede cuando uno va en contra de la voluntad, del propósito de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Yo quiero que ustedes presten atención a este pasaje, porque la Biblia dice que ya Jonás les había contado, les había dicho a los marineros, a la tripulación de este barco, que él estaba abiertamente desobedeciendo a Dios, huyendo de su llamado y huyendo de su voluntad. Y después vamos a entender por qué esto es importante. Dice: como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener la tempestad? ¿Qué debemos hacer contigo para detener la tormenta? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Miren, la Biblia dice y nos enseña que Jonás ya les había contado a los marineros que él estaba huyendo de Dios, que él se había rebelado en contra de Dios, que él estaba abiertamente desobedeciendo las órdenes de Dios. Sin embargo, los marineros lo dejaron subir al barco y lo dejaron permanecer en el barco. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo dejaron subir al barco y lo dejaron permanecer en el barco. Muchas personas pasan por tormentas por sus malas decisiones. Otras personas pasan por tormentas por sus malas relaciones. Te lo voy a volver a decir. Muchas personas pasan por tormentas por sus malas decisiones. Como Jonás había tomado una mala decisión, desobedecer a Dios. Y por eso estaba en medio de una tormenta. Pero los marineros también estaban en una tormenta, en la misma tormenta en la que estaba Jonás.
No por malas decisiones, sino por malas relaciones. Y muchas personas provocan tormentas en su vida porque toman malas decisiones, y hay otros que están en la misma tormenta simplemente por tener malas relaciones. La gran pregunta es: ¿a quién le estás dando acceso a tu barco? ¿A quién estás dejando subir a tu barco? ¿A quién le estás dando acceso a tu vida? ¿A quién estás dejando subir a tu vida? Porque esas personas tienen la capacidad de generar paz o generar tormentas en tu vida, de darte ánimo o de darte desánimo. Las personas con las que tengas relación en tu vida van a impactar directamente tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de vivir. Por lo tanto, no permitas que personas murmuradoras se suban a tu barco. No permitas que personas rebeldes se suban a tu barco. No permitas que personas críticas se suban a tu barco. No permitas que personas hipócritas se suban a tu barco. No permitas que personas tóxicas se suban a tu barco. Porque muchas veces son estas personas las que empiezan a generar tormentas en nuestra vida. El error de los marineros fue permitir que Jonás se subiera al barco. Las relaciones te van a ayudar a ascender o a descender en la vida. Las relaciones te van a hundir o te van a levantar. Y este es un claro ejemplo de cómo una relación tóxica puede generar una terrible tormenta. Una relación tóxica puede generar una terrible tormenta. Las personas con las que tú te asocias te van a ayudar a llegar a tu destino o te van a arrastrar a sus tormentas. Las personas con las que tú te asocias te van a ayudar a acercarte a Nínive o te van a alejar a Tarsis. Muchos sufrimos tormentas porque nos asociamos con las personas incorrectas. Muchas personas sufren en un negocio porque hicieron una alianza con una persona incorrecta. Hicieron una sociedad con una persona incorrecta. Muchas personas sufren en el matrimonio porque se casaron con alguien que les gustaba, pero no con alguien que amaba. Muchas personas tienen problemas en sus relaciones porque tienen amigos que en vez de traer consejo y en vez de traer apoyo y en vez de contribuir, vienen a criticar, vienen a señalar y vienen a destruir. Entonces es muy importante, si tú quieres detener una tormenta, tienes que entender, ¿ha sido por una mala decisión o ha sido por una mala relación? Porque tus decisiones, tus elecciones, tus relaciones impactan directamente tu barco, impactan directamente tu vida, impactan directamente tu presente e impactan directamente tu futuro. Y no solamente te afecta a ti, afecta a todos aquellos que están en tu barco, afecta a tu familia, afecta a tus discípulos, afecta a tu entorno. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la tormenta en la que estamos, nosotros mismos la hemos provocado? Leamos la historia, verso 6 dice: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate, dile a la persona que está a tu lado, levántate. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Levántate, levántate y ora a tu Dios. ¿Qué es lo primero que debes hacer cuando te encuentres en una tormenta? Empieza a orar. Empieza a orar. Tu primera respuesta frente a una tormenta siempre debe ser la oración. No importa cómo se llama la tormenta, no importa cuán grande es la tormenta, no importa qué originó la tormenta, nuestra primera respuesta y nuestra mejor respuesta siempre debe ser orar. La oración no debe ser el último recurso, debe ser la primera respuesta. En medio de una tormenta empieza a orar. Y es interesante porque el capitán,
que no necesariamente era una persona religiosa, fue la que terminó despertando a Jonás para que empiece a orar. Miren el nivel espiritual de Jonás, que en medio de una tormenta estaba durmiendo. Tú nunca vas a poder detener una tormenta si cuando debes estar orando, estás durmiendo. Cuando debes estar intercediendo, estás tomando la siesta. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de velar. En tiempos de tormenta no es tiempo de dormir, no es tiempo de hacer siesta, no es tiempo de descansar, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. ¿Amén? Amén. La oración va a ser dos cosas. Algunas veces la oración va a hacer que la tormenta se calme y otras veces la oración va a hacer que tú te calmes para que puedas atravesar la tormenta. A veces lo que Dios necesita calmar no es la tormenta. A veces lo que Dios necesita calmarte es a ti. Porque si tú no estás calmado, no vas a poder dirigir tu barco en medio de la tormenta. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces la oración o calma la tormenta o te calma a ti. Pero de que cruzas la tormenta, la cruzas en el nombre de Jesús. Vamos, si tú vas a cruzar esta tormenta en el nombre de Jesús, dale tu mejor aplauso. Así que sin importar el tamaño, el nombre o el origen de la tormenta, tu primera respuesta y tu mejor respuesta siempre va a ser la oración. Segundo, mira lo que dice el verso 7 en adelante. Dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Dile a la persona que está a tu lado: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? ¿Qué debemos hacer contigo para detener la tormenta? Ahora, si tú lees el texto y lees el contexto, te vas a dar cuenta que esta era una tormenta que no era usual. Era una tormenta que no era, digamos, predecible, y tampoco eran las tormentas normales. Era una mega tormenta, era una tormenta súper extraña. Por eso ellos mismos se dan cuenta: esto tiene un origen, esto tiene una causa que no podemos entender. Por eso lo segundo que tú tienes que hacer cuando tú estás pasando por una tormenta, lo primero es orar, pero lo segundo es encontrar la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esta tormenta? Y eso es lo que comenzaron a hacer los marineros. ¿Por qué estamos en esta tormenta? En este tiempo, en este clima, en esta estación, no deberíamos estar pasando por una tormenta como esta. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? Porque si tú no sabes cuál es la causa de la tormenta, ¿cómo lo vas a poder detener? ¿Cómo puedo parar una tormenta si no sé cuál es la causa, si no sé cuál es el origen? Así que una de las cosas que uno se debe preguntar cuando está en su tiempo de oración es preguntarle a Dios o preguntarte a ti mismo: ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esta tormenta que estoy viviendo en mi familia? De esta tormenta que estoy viviendo en mi ministerio, de esta tormenta que estoy viviendo en mis finanzas. ¿Por qué está sucediendo? ¿Es una tormenta inevitable o yo he tomado malas decisiones? ¿O yo he tomado malas relaciones? ¿Cuántos me están siguiendo? Porque si tú no encuentras la causa, vas a ir de relación en relación, vas a ir de trabajo en trabajo, vas a ir de iglesia en iglesia, vas a ir de matrimonio en matrimonio, pero nada va a mejorar. ¿Por qué? Porque la tormenta está dentro de ti. Así que donde tú vayas,
vas a llevar el viento y la tempestad contigo. Así que la solución no es cambiar de matrimonio, la solución no es cambiar de iglesia, la solución no es cambiar de trabajo, la solución es ver cuál es la raíz, porque si no sacamos la raíz, la tormenta va a continuar. Si yo quiero parar la tormenta, si yo quiero detener la tormenta, tengo que encontrar cuál es la raíz. Imagínense, yo puedo tomar un árbol y sacarlo de raíz. Y puedo llevarlo a otro jardín, pero si la raíz está podrida, por más que lo ponga en el mejor jardín, ese árbol no va a florecer, no va a crecer, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el problema no es el jardín, el problema no es el suelo, el problema no es el clima, el problema no es la estación, el problema está en la raíz. Y si yo no sano la raíz, tampoco voy a poder sanar al árbol. Si yo no encuentro cuál es el origen, entonces las tormentas van a continuar. Porque muchas de las tormentas externas tienen una causa interna. En otras palabras, muchas de las tormentas exteriores tienen una raíz interior. Muchas de las tormentas exteriores son porque tú estás pasando por una tormenta interna. Y primero tienes que calmar la tormenta de adentro para que puedas calmar la de afuera. Primero tienes que sanar la tormenta de adentro para que puedas sanar la relación de afuera. Primero tienes que arreglar las cosas adentro para que puedas tomar decisiones buenas afuera. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hay que encontrar cuál es la raíz, cuál es el origen, cuál es la causa de la tormenta. Y tercero, Jonás 1:12 dice: échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Lo último. Primero, cuando estás pasando por una tormenta, la primera respuesta y la mejor respuesta es la oración. Pero no basta con orar, tenemos que encontrar cuál es la causa, cuál es la raíz. Y finalmente hay que tomar responsabilidad. Hay que tomar responsabilidad. Muchas personas no pueden parar sus tormentas porque no están dispuestos a tomar responsabilidad. Muchas personas siguen viviendo tormentas en sus vidas porque están echándole la culpa a todo el mundo de sus problemas y no toman responsabilidad. Y cuando tú no tomas responsabilidad, una tormenta temporal se puede convertir en una tormenta generacional. Te lo voy a volver a decir. Cuando tú no tomas responsabilidad, una tormenta temporal se puede convertir en una tormenta generacional. Si tú no tomas responsabilidad de cómo usas tu dinero, de cómo administras tu dinero, de cómo gastas tu dinero, lo que puede ser una deuda temporal se puede convertir en una deuda generacional. Y le pasamos la tormenta a la siguiente generación. Y le pasamos la tormenta a nuestros hijos. Por eso es tan importante este mensaje, porque hay que tomar responsabilidad. Hay que tomar responsabilidad. Si tú no tomas responsabilidad de tus tormentas, la tempestad, el viento, el frío, la lluvia va a afectar a la siguiente generación. Tomar responsabilidad requiere 3 cosas. Según este texto, requiere 3 cosas. Hay que admitir, hay que asumir y hay que cambiar. Te lo voy a volver a decir. De acuerdo al texto bíblico, hay que admitir, hay que asumir y hay que cambiar. Hay que admitir. ¿Por qué admitir? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jonás dijo: yo soy el único responsable. Yo soy el único responsable. Yo admito que ha sido mi error. Yo admito que ha sido mi falta. Estamos en esta tormenta porque yo me equivoqué y busqué irme lejos de la voluntad de Dios y busqué apartarme del llamado de Dios. Ha sido mi responsabilidad. Eso es tomar responsabilidad. Admitir me equivoqué. Admití fallé. Estamos en este problema porque gasté más de lo que me ingresaba y ahora tenemos una deuda. Estamos en este problema porque no cuidé mi salud y ahora tengo un problema en mi cuerpo. Tengo que admitir cuál es, no solamente es reconocer la raíz, sino, oye,
Yo admito que ese es el primer paso hacia mejorar. El que uno mismo se dé cuenta, estoy en esto por mis decisiones, por mis relaciones, porque me he equivocado. Nunca vas a admitir una falta si tú vives con una mentalidad de víctima. Porque las personas con mentalidad de víctima siempre le están echando la culpa a otra persona. Si Jonás hubiera tenido mentalidad de víctima, le hubiera echado la culpa al capitán, le hubiera echado la culpa a los marineros, le hubiera echado la culpa al gran pez, le hubiera echado la culpa a Dios. Pero a mí me encanta que él dijo, yo soy el que tiene acá la responsabilidad. Yo soy aquí el que admite que se ha equivocado. Y esto es importante en todo tipo de relaciones. Es importante que si te equivocas con tu esposa, lo admitas. Es importante que si te equivocas con tus hijos, lo admitas. Es importante que si te equivocas en el trabajo, lo admitas. Es importante que la gente vea que tú eres una persona vulnerable. Las personas no quieren seguir a líderes perfectos, quieren seguir a líderes reales. Líderes que se equivocan, pero que si se equivocan, admiten, corrigen y mejoran. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, tomar responsabilidad, el primer paso es admitir. Y para admitir se requiere madurez. O sea, un cristiano inmaduro es el cristiano que le está echando la culpa a medio mundo, es el cristiano que está buscando siempre excusas y siempre está buscando una justificación para las tormentas de su vida. Un cristiano maduro es el que dice, no, yo me equivoqué, yo he tomado malas decisiones. Segundo, asumir. Él dijo, yo soy el problema, así que a quien tienen que sacar acá del barco es a mí. Porque Dios perdona el pecado, pero vas a tener que vivir las consecuencias. O sea, no solo hay que admitir, hay que asumir. Bueno, si hay algo que tengo que restaurar, lo voy a hacer. Si hay algo que tengo que remediar, lo voy a hacer. Si hay algo que tengo que perdonar, lo voy a hacer. No solamente es admitir, sino que es asumir el gasto, asumir la deuda, asumir la falta. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay que asumir. Él dijo, yo sé que soy el único culpable, así que no hay que echar al capitán, porque el culpable soy yo, el que tiene la responsabilidad soy yo, el que tiene que asumir entonces el pago soy yo. Dios perdona la desobediencia, pero debemos asumir las consecuencias, si no, la tormenta se va a repetir. Y finalmente, debemos cambiar de dirección. Debemos cambiar de dirección. Finalmente, ustedes saben, viene un gran pez, se traga a Jonás y él finalmente decide ir a Nínive y Dios lo usa de una manera sobrenatural. Y esto me encanta porque es una figura de cómo Dios siempre nos da la oportunidad de dar vuelta en U. Dios siempre nos da la oportunidad de volverlo a intentar. Dios no nos deja metidos en el estómago del pez ni en lo profundo del mar, sino que Él siempre está listo para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. Así que ya sea que estés en una tormenta por malas decisiones o por malas relaciones, Dios te puede dar hoy una nueva oportunidad de volverlo a intentar. Amén. Termino con esto. Jonás 1:13 al 15 dice, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables por su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante, todos digan al instante, en ese momento, de manera inmediata, se detuvo la tempestad, se detuvo la tormenta. Ahora, presta atención, porque acá hay algo muy interesante. Jonás admite su error, admite su falta, asume su responsabilidad. Y aunque les dice a los marineros, échenme al mar, los marineros no lo echan, sino que tratan en sus fuerzas de remar y salir adelante. Pero tú nunca vas a poder detener una tormenta en tus fuerzas.
Tú nunca vas a poder detener una tormenta en tus fuerzas. Sí, hay una parte que te toca a ti, pero recuerda, lo primero siempre es orar. Por eso, en el verso siguiente, al darse cuenta que no lo podían hacer en sus fuerzas, ¿qué hacen? Oran. Así que no pierdas el tiempo tratando de hacerlo en tus fuerzas. Tu primera respuesta y tu mejor respuesta siempre tiene que ser orar. Porque no es en tus fuerzas, es en sus fuerzas. No es en tu sabiduría, es en su sabiduría. No es con tus recursos, es con sus recursos. Amén. Pero me encanta porque acá vemos cómo hay un paralelo entre Jonás y los marineros. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Orar, verso 6. ¿Qué tuvieron que hacer los marineros? Orar, verso 14. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Reconocer. Entender que él era el problema, que había un origen. Eso mismo tuvieron que hacer los marineros. Y finalmente Jonás estuvo dispuesto a cambiar, se fue a Nínive. Los marineros también tuvieron que cambiar y tuvieron que tirarlo al mar. Ellos se dieron cuenta finalmente, nunca vamos a salir de esta tormenta mientras Jonás esté en el barco. Y hay tormentas de las cuales tú nunca vas a salir mientras tengas una persona venenosa y tóxica en tu vida. Porque así como hay que cambiar las decisiones que tomamos, también hay que saber cambiar las relaciones que tenemos. Tan importante como tomar buenas decisiones es escoger buenas relaciones. Porque las dos cosas te pueden ayudar a salir de la tormenta, o también las dos cosas te pueden ayudar a hundirte en medio de la tormenta. Tomar malas decisiones y tener malas relaciones. Pero ambos, tanto Jonás como marineros, tuvieron el mismo camino de redención. Tuvieron que orar, tuvieron que buscar cuál es la raíz, cuál es la causa, y finalmente tuvieron que tomar responsabilidad. Tuvieron que tomar responsabilidad. Yo sé que hay tormentas inevitables en la vida, pero muchas veces las tormentas que vivimos, nosotros mismos las hemos originado. Y son ahí, en esos momentos en los que uno debe entender, tengo que orar a Dios, tengo que pedirle a Dios ayuda, tengo que pedirle a Dios socorro, pero también tengo que de mi parte ver cuál es la raíz, cuál es el origen, por qué estoy metido en este problema, qué malas decisiones he tomado o qué malas relaciones he tenido. Y luego toma responsabilidad. Hay que admitir, hay que asumir y hay que cambiar. Porque si tú no cambias, nada cambia. Si tú no cambias, nada cambia. Las cosas cambiaron cuando Jonás cambió, pero también las cosas cambiaron cuando los marineros cambiaron. Ellos también tuvieron que cambiar de tratar de hacer las cosas en sus fuerzas y hacerla a la manera de Dios. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Vamos a terminar orando, así que yo te quiero dar la oportunidad de terminar esta reunión con una oración. Y me gustaría decirte, todos pasamos por tormentas, pero la gran diferencia por lo cual Jonás y por lo cual los marineros y el barco entero se salvó, es que tenían a Dios. Y aún en medio de la desobediencia, la rebeldía, Jonás se acordó de Dios. Se acordó de que tenía un Dios poderoso que lo podía salvar y librar de la tormenta. Así que la gran diferencia muchas veces en las tormentas, que como hemos dicho todos pasamos, la gran diferencia es si tenemos o no tenemos a Dios. Y yo hoy me gustaría invitarte a que, si nunca lo has hecho, hagas una oración donde le pidas a Dios que se suba a tu barco, donde le pidas a Dios que Él sea el centro de tu vida, donde le pidas a Dios que Él sea tu Señor y Salvador. Porque Dios, más que una religión, quiere tener una relación contigo. No solo para los momentos de tormenta, sino también para los momentos de calma. No solamente para el invierno, sino también para el verano. Él quiere estar contigo todos los días de tu vida. Pero para eso necesitamos hacer una oración. Y les voy a invitar a todos a cerrar sus ojos e inclinar el rostro. Y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Y te pido que repitas estas palabras y le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón
por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Sé el capitán de mi barco. Sé el Señor de mi vida. Sé el Salvador de mi alma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Bueno, a todos los que hicieron esta oración por primera vez, quiero darles la bienvenida a la familia de Dios y también darles la bienvenida a la iglesia Agua Viva. Si tienes alguna pregunta del mensaje o quieres conocer más de nuestra iglesia, hay un número que va a aparecer en pantalla y donde con mucho gusto vamos a responder a tus preguntas. Con todos los demás, quiero orar con ustedes porque sé que de alguna manera u otra todos vivimos tormentas en la vida, algunas que son inevitables y otras que nosotros hemos provocado. Pero siempre la mejor respuesta, la primera respuesta, la más inteligente, va a ser orar. Así que hagamos eso, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos, matrimonios, familias enteras conectadas a esta transmisión, Señor. Yo te pido que si alguno está pasando por una tormenta, tú traigas calma, tú traigas paz, tú traigas, Señor, alivio en este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llegues a cada situación, a cada circunstancia, Señor. Sabemos que la oración tiene poder para calmar tormentas. Sabemos que la oración tiene poder para parar las tempestades. Sabemos que la oración puede detener, Señor, la inclemencia del clima, Señor. Cuando el cielo se pone gris, cuando nuestras vidas son sacudidas, podemos correr a ti, nos podemos refugiar en ti. Yo hoy te pido, Señor, por aquellas familias, matrimonios o personas que están viviendo por una tormenta, Señor, que sepan que tienen un capitán en el cielo que los puede ayudar, que los puede socorrer, que les puede dar ayuda, Señor. Pero también te pido, Señor, que tú les muestres cuál es la raíz, el origen, la causa de esa tormenta, para que puedan atacar la raíz. Y te pido además, Señor, que pongas el querer como el hacer, que no simplemente sean oidores a la palabra, sino reaccionen a palabra tomando responsabilidad, asumiendo, Señor, admitiendo y cambiando, para que esa tormenta no se replique, no se transmita a la siguiente generación. Ayúdanos, Señor, a domar tormentas en este tiempo, a calmar tempestades. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser responsables. Ayúdanos a admitir, a asumir y a cambiar. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús. Y quiero contarles que esta semana hicimos el gran lanzamiento de Transformación 2022. Después de 3 años vamos a volver a tomar nuestra convención, vamos a volver a tener nuestra convención de manera presencial. Además que vamos a reinaugurar nuestro coliseo completamente restaurado, remodelado, con acústica, con nuevo techo. Así que va a ser una gran fiesta, una gran celebración. Tenemos unos invitados increíbles. Vamos a tener conciertos, vamos a tener plenarias, vamos a tener masterclass. Va a ser una fiesta impresionante y no te lo quieres perder. Así que al final de esta transmisión también les vamos a dejar el link y la información para todos aquellos que quieran ser parte de Transformación 2022. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.